tal? Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un concepto que es, de verdad, fascinante: la reparación narrativa. Viene de la teoría de la restauración de la identidad del Dr. Castle-Britton, y créanme, es una idea muy poderosa sobre cómo podemos reconstruir quiénes somos a través de las historias. Y para arrancar, quiero dejar sobre la mesa esta pregunta: ¿somos la historia que nos cuentan? Esta es la idea central, el punto de partida para que empecemos a entender cómo las narrativas, las nuestras y las que nos imponen, le dan forma a nuestra identidad, muchas veces sin que nos demos cuenta. Bien, entremos a la primera parte, el poder de la historia. Porque sí, las historias tienen un poder inmenso. Vamos a explorar cómo nuestras identidades se van construyendo, casi como si fueran ladrillos, con los relatos que nos contamos y que nos rodean. Y aquí está lo crucial. Fíjense, no se trata solamente de los hechos, de qué fue lo que pasó y ya. El verdadero poder está en cómo organizamos e interpretamos ese pasado. Es esa interpretación la que nos dice quiénes somos hoy, pero más importante aún, la que dibuja el mapa de lo que creemos que es posible para nuestro futuro. Pero a ver, ¿qué pasa cuando esa historia no la escribimos nosotros? Esto nos lleva directamente al nudo del problema, lo que llamamos la narrativa impuesta. Esto se ve muchísimo en contextos de marginalización, donde son otros los que definen quiénes somos. Miren esta comparación, es clarísima. A un lado, la historia impuesta, que nos llena de etiquetas, de estigmas, de límites. Se siente como una verdad absoluta, ¿no? Y del otro lado, la historia propia, que nos abre la puerta a la complejidad, a la posibilidad y sobre todo a nuestra propia humanidad. Es pasar, digamos, de una sentencia a una conversación. Y lo más delicado de todo esto es que, bueno, esas narrativas de afuera se nos meten adentro. Uno se las termina creyendo. Pensemos en una persona que ha estado involucrada en el mundo delictivo, por ejemplo. Si la historia que escucha y se repite es «de aquí no se sale» o «esto es lo que soy», eso se puede volver una especie de profecía que se cumple sola, bloqueando cualquier otra visión de futuro. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se rompe ese ciclo? ¿Hay una salida? Y la respuesta está, precisamente, en el corazón de este análisis, la reparación narrativa. Es el proceso, consciente y activo, de recuperar el control de nuestro propio relato. Ojo, y esto es súper importante que quede claro. No se trata de borrar el pasado ni de justificarlo, para nada. Es un proceso consciente. Es como una relectura de nuestra propia vida. Es volver a mirar nuestras experiencias para encontrarles un nuevo significado, uno que nos dé poder en lugar de limitarnos. El objetivo es ese, interrumpir, crear una ruptura en esa lógica que nos dice que somos de una sola manera. Al hacer eso, abrimos una pequeña grieta por donde puede entrar aire fresco, por donde pueden nacer nuevas interpretaciones, nuevas formas de vernos y de entender nuestro propio viaje. Muy bien, pero ¿cómo funciona esto en la práctica? O sea, ¿cómo se lleva a cabo este proceso de transformación de nuestra narrativa personal? Vamos a verlo. Y esto es clave. La reparación no ocurre en el vacío, no es algo que uno haga solo en una burbuja, requiere de condiciones muy específicas. Un espacio seguro, de confianza, donde una persona pueda contar su historia y ser escuchada de verdad, sin que la reduzcan a una etiqueta o a un juicio. Es ese reconocimiento del otro lo que permite que por dentro empecemos a reordenar las piezas. El proceso, más o menos, sigue esta secuencia. Primero, la escucha, que es lo que valida la experiencia. Luego viene la relectura, donde se empieza a cuestionar esa verdad que nos impusieron y explorar otros ángulos. Y finalmente, la reconfiguración, que es cuando ya se construye activamente una nueva narrativa con un significado renovado. Y todo este proceso de escuchar, releer y reconfigurar va mucho más allá de simplemente sanar el pasado. Tiene un propósito que mira hacia adelante, uno todavía más poderoso. Nos da las herramientas para literalmente reescribir nuestro futuro. Hay una cita del material original que lo resume perfectamente. Es un momento de liberación. La persona deja de ser el resultado pasivo de sus peores momentos, de sus errores, para convertirse en el autor o autora de una historia mucho más compleja, mucho más rica. Y esto nos lleva a una idea que es bellísima. La identidad deja de ser algo rígido, una cosa terminada, y se convierte en un proceso dinámico, algo que está vivo.
Una identidad en construcción, que siempre está abierta al cambio, al crecimiento. Aquí es donde vemos la conexión directa con la vida real. Cambiar la historia que nos contamos por dentro nos permite empezar a tomar decisiones diferentes en el mundo. Y son esas nuevas decisiones, sostenidas en el tiempo, las que finalmente logran modificar una trayectoria de vida que antes parecía inevitable. Y cerramos con esta reflexión. ¿Qué pasaría si el cambio más profundo que buscamos no empieza con acciones afuera, sino con ese relato silencioso que nos narramos a nosotros mismos todos los días? La reparación narrativa nos sugiere que justo ahí, en esa historia interna, reside un poder transformador que es inmenso.